El tema de hoy tiene como título Prohibido temer. Y es que vamos a entender conforme a las Sagradas Escrituras que Dios no quiere que tengamos miedo. Y en Proverbios 29-25 nos dice por qué no debemos tener miedo. Porque el miedo no es agradable a Dios y cómo no permite que nosotros tengamos la vida libre que debemos tener. Recuerden que la verdad os hará libres, dijo Jesús. Por el contrario, el temor nos ata. En Proverbios 29-25 dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Aquí vemos el contraste de la mentira, el temor, porque si no es verdad, es mentira. Y si la verdad nos hace libre y es confiar en Dios, obviamente el temor del hombre tiene implícita una serie de falsas concepciones y que hoy debemos descifrar. Pero el temor del hombre pondrá lazo. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces nosotros no hacemos lo que podemos hacer, lo que Dios nos ha dado en nuestro potencial, en nuestro talento, en nuestras capacidades, en las oportunidades que nos ofrece, porque tenemos miedo. Tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo a la enfermedad, a la pobreza, a la muerte, a otras personas que van a hacer, de qué manera van a atentar contra mi felicidad, mis planes, contra mi vida. Y esto va en contra de lo que dice el Señor en Isaías 41. En Isaías 41 vamos a ver dos versículos claves donde en efecto el Señor nos dice que está prohibido temer. Vamos a ver entonces Isaías 41, versículo 10 y luego vamos a leer el versículo 13. Y dice así primero que todo Isaías 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Antes de leer el 13 vamos a detenernos aquí en lo que dice: no temas, no desmayes. Nos da dos órdenes y están bien asociadas, porque por temor nosotros a veces desmayamos en nuestras intenciones. Y desmayar, recordar que es cesar, es desvanecerse, es caerse, es perder el sentido, es dejar de ver porque me desmayo, porque ya no puedo más, es perder las fuerzas, es perder la verticalidad. Todo eso implica desmayarse, pero yo desmayo a causa del temor. Hay el desmayo ese donde las emociones, las presiones me superan y simplemente colapso. Entonces Dios no quiere que colapsemos y nos dice que no debemos temer porque Él está con nosotros. Él mismo nos dice: yo estoy contigo y no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, no dejaré de estar contigo. Siempre vas a contar conmigo. Y en el versículo 13 de Isaías 41 lo reafirma y agrega: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Porque nosotros tenemos miedo porque hay cosas que nos superan. Le tenemos miedo a lo que es más grande que nosotros, a lo que es más fuerte que nosotros. Pero ¿qué más grande y más fuerte que Dios? El Señor no quiere que nuestra vida se limite teniendo tantos talentos porque tenemos miedo. El Señor no quiere que muchas cosas no ocurran porque nos dio miedo sufrir consecuencias. Hay personas que nunca se casaron no porque no encontraron el amor de su vida, sino porque temían que le rompieran el corazón. Personas que no tuvieron hijos porque temían las demandas de la crianza de los hijos. Y después, ya mayores, cuando estas damas su vientre no da o cuando caballeros ya no tienen la energía para criar hijos y ya se les fue el tiempo, entonces se frustran. Recuerden que así como muchas veces nos avergonzamos y nos entristecemos por las cosas que hicimos mal, sufrimos mucho por aquellas que nunca le dimos oportunidad de vivirlas. El Señor nos dice que Él está con nosotros, pero nos da la orden. En Josué 1:9 también, este es un versículo muy conocido, y donde Él nos dice que debemos esforzarnos con valor. Y dice así precisamente Josué capítulo 1, versículo 9, las siguientes palabras: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. O sea, donde tú vayas, yo estoy ahí. Y complementando con lo que dijo Isaías 41:10, para ayudarnos, para sustentarnos, para sostenernos, para fortalecernos, para que nuestra vida no sea el dibujo que no se hizo, el puente que no se edificó, la puerta que no se abrió. Que no seamos los que nos quedemos por fuera,
porque simplemente tuvimos miedo al fracaso, a la respuesta de otras personas, de los enemigos, a demás situaciones. Todos tenemos miedo a cosas específicas. Yo conocía una vez a un señor que desde joven se le había pasado muchos años en la cárcel. Y según conocí, no solo por él, sino por personas que lo conocieron en la cárcel, era que él no le tenía miedo a la cárcel le tenía miedo a él, hasta los custodios le tenían miedo a él, no solo porque era muy fuerte, muy grande, sino porque tiene una habilidad para ganarse el favor de todos los malvados, y hacía estos consorcios de maldad donde nadie se podía meter con él. Sin embargo, este hombre le tenía un miedo a la pobreza infinito, le tenía miedo a la enfermedad, le tenía pánico a su esposa. Su esposa era mucho más pequeña que él, era mucho más débil, pero donde ella llegaba le tenía pánico. Entonces era curioso y yo aprendí a través de este hombre que nadie es completamente valiente. Y de repente vemos el gran guerrero que le teme a las hormigas, a las arañas, o le teme a ciertas enfermedades. O el emprendedor que le tiene miedo a la presión social. Entonces todos somos valientes en algunas cosas y cobardes en otras. Pero la cobardía no debe ser nuestro límite, porque en 1 Juan 4, versículo 18, el Señor nos afirma que Él nos puede transformar de tal manera que nosotros vamos a vencer el temor. ¿Y cómo así? Recuerden que el valor tiene que ver también con la confianza que estoy respaldado. Hay personas que se atreven a entrar a un restaurante muy fino y no tienen miedo de pedir lo que les complace porque confían en su caudal económico. Nosotros tenemos que confiar en el amor de Dios. Y dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando yo experimento, yo confío en el amor de Dios, profundizo en ese amor, cada día me siento más confiado y se me va el temor porque yo sé que tengo un Señor que me sostiene de mi mano derecha, que me dice no temas, yo te ayudo, yo siempre te sustentaré, que me dice yo soy tu buen pastor, nada te faltará. Confiar en el amor de Dios, creérselo, estar completamente sustentado en ese amor, a mí me quita el temor. Pero también dentro de todo porque Él hace un trabajo espiritual que se describe en 2 Timoteo 1:7. En 2 Timoteo 1:7 vamos a ver cómo el Señor nos compensa, nos completa y nos provee de aquello que naturalmente en nuestra carne es una debilidad. Porque hay temores que son naturales de cada uno y lo que yo temo, de repente a mi compañero no le causa temor, pero él tiene temores que yo no tengo. Vamos a ver en 2 Timoteo 1:7 lo que dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si yo soy una persona con temores y recibo el Espíritu Santo, en mi relación con Él, Él me va proveyendo por medio de ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que si tengo miedo es porque no he sido perfeccionado en el amor de Dios, no me he dedicado a crecer en dejar que Él me vaya quitando ese miedo. Para mí el caso más clave ha sido que ya no le tengo miedo a la muerte, pero eso fue un trabajo espiritual donde Él me convenció primero, mira lo que te espera cuando estés conmigo. Vas a disfrutar de mi amor para siempre, sin estorbos, sin inconvenientes, sin agendas que te impidan gozar de mi amor. Pero también Él hace una labor espiritual donde a mí me va convenciendo. Y esto es importante porque recuerden que nosotros estamos en un mundo caído con enemigos naturales y sobrenaturales. Y donde nosotros tenemos miedo, ahí nos va a atacar. Recuerden que nosotros somos la niña en los ojos de Dios. Satanás no nos puede atacar frontalmente a nosotros, no nos puede dar un cocotazo, no nos puede alar el cabello, no nos puede dar un golpe en la nariz, por decir ejemplos, pues son ejemplos. No nos puede atacar directamente porque estamos rodeados del Señor y ángeles acampan a nuestro alrededor. Así que ¿Él qué hace? Desde lejos nos atemoriza con ideas, con impresiones, con rumores, con mentiras. Allí sí puede hacerme daño. Por lo que escucho, por lo que temo, por lo que voy percibiendo. Y por eso la Biblia nos da respuesta, para no tener miedo. Y sobre todo, hoy tenemos que hacer esto. Señor, yo quiero entender los miedos que todavía no conozco y también los miedos que no he resuelto a través de Efesios 6. Hoy vamos a ver palabras muy conocidas y muy estudiadas, pero vamos a aplicarla al miedo. Como en Efesios 6, cuando se habla de la armadura de Dios, vamos a ver que se puede resolver para siempre este problema de los miedos. Vamos a Efesios 6,
donde desde el versículo 11 se nos habla cómo tenemos que cubrirnos, cómo tenemos que vestirnos. Y dice así: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Recuerden que Él nos acecha a través del miedo. Y para que estemos firmes, o sea, no cobardes ante sus embates, ante sus maneras, ante sus miradas, ante sus acusaciones que nos asustan, vamos al directo al 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todos estad firmes. Vamos a ver cómo es la armadura. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la verdad sobre esto que me atemoriza? La verdad es que, por ejemplo, tengo el miedo a quedarme solo. El Señor es el buen pastor, nada nos faltará. Él va a poner a la persona que va a ser mi compañía. Tengo miedo a la pobreza, pero dice el Señor que no hay justo desamparado, ni su descendencia mendigue pan. Esa es la verdad. Dice el mundo, el diablo, con la muerte se acabó todo. Y el Señor dice que no, que al contrario, que Él envía a su Hijo amado, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos cómo la verdad nos va liberando de los temores. No es que de repente la gente me pueda hacer daño, nadie te hará frente, porque yo estoy contigo. Tú quédate tranquilo porque yo pelearé por ti, dice Jehová. Eso lo dijo en Éxodo 14:14. Vestido con la coraza de justicia, esto me da también confianza. ¿Qué debo hacer para yo estar bien cubierto? Vivir conforme a la justicia de Dios. Si yo actúo conforme a la justicia de Dios, recibo el beneficio de que quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, no temerá mal alguno. Simplemente tengo que llenar mi cabeza de verdad y actuar conforme a la justicia de Dios. Dice más adelante: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Mis pies no tropezarán, no serán heridos, si yo camino sobre la verdad del Evangelio. El Evangelio me tiene que producir paz. A los únicos que no le produce paz el Evangelio es a los que detestan y rechazan el Evangelio. Para Satanás el Evangelio es terrible porque le anuncia que él será destruido y le recuerda día a día a través del Evangelio, cada vez que alguien habla del Evangelio, que él ya fue derrotado en la cruz y que lo que le espera es peor, que él por su vanidad, por su vanagloria, por su maldad, por su traición, fue despojado para siempre de la gloria, de gozar de la gloria de Dios. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Caminar conforme a las verdades del Evangelio, y esto tiene que ver con vivir la vida de los justos. Dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. O sea, ante cada dardo, cada mentira, cada impresión, cada desfachatez del enemigo, yo confío en el Señor. Mi confianza está en el Señor, no en el trabajo que me dicen que me van a quitar, no en las personas que dicen que me van a golpear. No voy a prestar atención a la condena de la muerte. Nada de esas cosas ya yo le presto atención, porque al Evangelio de la paz yo le pongo la fe y ese es mi escudo, y con palabra creída yo apago los ataques del enemigo. Así lo hizo Jesús en el desierto. Apagó cada dardo con palabra que él profundamente creía. Porque a veces nosotros decimos la palabra, pero no nos la creemos y no tenemos paz. Dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En nuestra cabeza tiene que estar, porque el yelmo es lo que va en la cabeza, cubriendo la cara, cubriendo el cráneo. El Evangelio, la verdad que la palabra del Señor nos sigue salvando. O sea, tenemos que cubrir nuestra cabeza de la realidad de que somos salvos. Y el hecho de que también en vivir conforme a su voluntad seremos salvos de las maldades, de las luchas que contra nosotros emprenden principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que miran aquí a la tierra para atacar a los creyentes. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es lo que nos sostiene. Estos versículos aplicados a diferentes necesidades del ser humano en su alma, hoy lo vamos a aplicar con respecto al miedo. Y hoy tenemos que hacer un trato. Ya yo no puedo tener miedo, pero tengo miedo porque todavía no conozco y reconozco el amor que Dios tiene. Y por eso, como no he sido perfeccionado el amor, tengo miedo. Porque todavía no he dejado que el Espíritu Santo, que no es espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, haya hecho esa labor en mí. Y todavía tal vez estoy deficiente en cuanto a la armadura de Dios.
De hecho, les puedo poner como tarea que Efesios 6, desde el 11 al 17, donde se habla de la armadura de Dios, y el 18 que nos dice que al final tenemos que orar incesantemente, sea el estudio que nos libre para siempre del miedo. Porque el temor es lazo, decía el libro de los Proverbios. No vaya a ser que por temor no logremos tantas cosas que el Señor quiere para nosotros. Y sobre todo, pidamos al Espíritu Santo, muéstrame a qué le tengo miedo. El miedo no me puede gobernar, mas cuando la orden tuya, Señor, es que no tengamos miedo, que meditemos en tu palabra, para que tu palabra nos convenza que estamos más que protegidos, pero que también tenemos que saber caminar sobre tu evangelio, vivir la vida de los justos, ceñirnos con tu verdad y no con las mentiras de quien nos quiere asustar, con los amagues del mal y con el escudo de la fe, con la palabra de Dios que es nuestra espada y sobre todo confiados en ti y cubriendo nuestra cabeza con el yelmo de la salvación, no sufriremos mal. Entonces vamos a orar para que esta palabra hoy sea libertad para siempre. Señor, gracias por tu palabra hoy y necesitamos, Señor, necesitamos que tu palabra hoy sea la libertad. Hoy también que tu Espíritu nos muestre cuáles son nuestros temores, porque a veces no entregamos lo que no conocemos, pero el Espíritu Santo que escudriña nuestros corazones y que nos muestra toda la verdad, hoy nos puede decir, tú tienes miedo todavía a el futuro, tienes miedo a la muerte, tienes miedo al que dirán, tienes miedo a los ataques de otras personas, tú tienes miedo a la soledad, tienes miedo a que no te amen y tú necesitas entregar ese miedo porque yo no te he dado espíritu de cobardía, yo no te desamparo. Si tienes miedo es porque todavía no confías en mí. Eso es lo que nosotros podemos decirte a ti, Señor. No confiamos en ti aunque no lo digamos porque todavía tenemos miedo. Pero no estamos para vivir en el miedo, sino ser libres. Y Señor, ayúdanos para que los temores que hasta ahora, a esta hora de la mañana, perezcan. Que hoy sea el fin de muchos miedos. Señor, te pedimos hoy que hoy sea el fin de muchos miedos. Por eso te entregamos este tiempo en nombre de Jesús. Amén.